Reanudar la grabación y voy a saludar. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de encuentro y exploración interior. Y hoy nos acompaña Nelson Sánchez, venezolano, o vives en Venezuela, creo que venezolano. Sí, y vivo en Venezuela también. Ya. Terapeuta, facilitador con experiencia en procesos de sanación corporal, emocional y energética. Y hoy día vamos a hablar también de la respiración consciente y el renacimiento, eh, que nos invita a reconectar con lo más esencial, que es nuestro aliento, y a comprender cómo al respirar de forma consciente podemos transformar patrones antiguos, liberar tensiones acumuladas y abrirnos a una vida más presente y energética. Entonces yo les digo que esta será una charla, será un viaje hacia el presente, donde el cuerpo, la mente y la energía se armonizan desde algo tan simple y profundo como respirar, que se nos olvida respirar. Bueno, Exactamente. yo la primera pregunta que te haría, ¿qué es la respiración consciente y cómo se diferencia de otras técnicas de respiración? Pero antes de eso, que nos cuentes quién es Nelson Sánchez y cómo llegaste a este tipo de terapias y ayudas hacia la humanidad. Eso me gustaría Ok, saber. ok, perfecto. Ante todo, buenas noches. Mi nombre es Nelson Sánchez, soy de Venezuela, vivo en una ciudad que se llama Barquisimeto. Yo tengo dos profesiones. Yo me dedico al comercio, yo soy empresario. Yo tengo un negocio de empacaduras de carros, de motores, de lancha y aparte de eso, me dedico al trabajo de la psicoterapia. Yo soy facilitador de procesos en constelaciones familiares y en renacimiento. Mi especialización es terapia de pareja y el trabajo con niños y adolescentes. Aparte de eso, yo también trabajo con el tarot sistémico, con las runas vikingas y terapia holística. ¿Ok? También estoy en una especialización en la escuela de biodanza, ya estoy a punto de graduarme, profesor de biodanza y aparte también soy instructor de las meditaciones 8 y meditaciones en movimiento, que es 5 ritmos, 7 chakra dance y meditación en movimiento. ¿Okay? Hoy vamos a hablar sobre un poco sobre la parte sistémica, pero me gustaría, con la pregunta que me hizo Carla, ¿cómo llegué yo a este mundo? Esa es una historia muy interesante, ¿okay? Muy interesante porque yo vengo de una familia de profesores, mi papá profesor y mi mamá también son profesores. Y aparte de eso eran políticos. ¿Okay? Entonces ellos se la pasaban en esa parte y mi adolescencia, yo me la pasaba era en la calle echando broma, bebiendo, fumando. Estaba en ese mundo en la cual estaba metido y sumergido en la oscuridad. ¿Okay? En ese proceso, en el año 92, mi mamá hizo un taller de crecimiento personal. ¿Ok? Entonces, en ese taller de crecimiento personal, en el año 92, yo entré en un nivel de conciencia demasiado maravilloso. Yo empecé a reconectarme con mi padre, con mi mamá, con mis hermanos. Comencé a estudiar, dejé todos los vicios, dejé el alcohol, la droga, todo eso, y comencé el trabajo del servicio. ¿Ok? Cuando yo comencé en el trabajo del servicio, de trabajar por toda Venezuela, dando mis testimonios, trabajando en dinámicas de grupo, sacando a las personas del alcoholismo, de la drogadicción, de todo ese proceso. En el año 2004, ahí fue donde yo empecé a estudiar las constelaciones familiares. Cuando yo empecé a estudiar las constelaciones familiares, mi vida cambió drásticamente. ¿Por qué? Porque yo estaba ocupando un lugar que no me correspondía en mi vida cotidiana. ¿Okay? Entonces eso repercutía en mi vida diaria. Entonces eso hacía que todo se me estancaba, porque a pesar de que yo había trabajado la parte espiritual, había trabajado la parte mental, había trabajado la parte física, había algo que todavía no encajaba en mi vida. Y ahí fue donde llegaron a las constelaciones familiares.
Después que yo estudié las constelaciones familiares, ahí fue donde yo estudié Renacimiento, Rivetti. ¿Ok? Que ahí es donde entra la respiración consciente y conectada. Y ahí me voy a enlazar con la pregunta que hace Carlos, que es la respiración Sí, consciente y conectada. ¿Ok? La eso es respiración, es que ajá, sí, eso iba a comentar de que ya habían preguntas y bueno, darle la bienvenida a Angie que viene llegando y que vayan haciendo las preguntas en el momento, porque así claro, pero es más sí. interactivo. Eso, chicos. Exacto, y así voy interactuando y así no se le olvida. La respiración consciente y conectada es una respiración que consiste en respirar solamente por la boca, inhalando y exhalando por la boca de manera circular. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos la respiración consciente y conectada? Primero nos sacas de la mente, ¿ok? La mente de la loca de la casa que inventa tantas cosas, que anda inventando y creando problemas, inconvenientes, trabas, problemas. Entonces, con la respiración consciente nos hace bajar del pensamiento al sentir. Entonces, cuando nosotros nos conectamos al sentir, ahí es donde nosotros podemos ver en dónde estamos nosotros estancados. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros respiramos de esa manera, estamos construyendo energía en movimiento. Entonces, ¿qué pasa, Carla y queridos amigos? Hay una información genética que nosotros adquirimos desde el momento que papá y en el momento de y papá tuvieron sexo, nos crearon, nos procrearon hasta los 7 años. Toda esa información nosotros la heredamos en nuestro inconsciente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros respiramos de manera consciente y conectada, activamos esa memoria uterina que nosotros heredamos de ese acontecimiento hasta los 7 años y se disparan. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es como un lacto, ¿ok? Que tiene mucha información genética que muchas veces no sabemos que está instaurado en nuestro cuerpo. ¿Qué hace la respiración consciente y conectada? Activar todas esas memorias uterinas y soltarla. Entonces, la respiración consciente y conectada es una respiración que te hace conectar con la vida, que te hace conectar con el placer, porque si nosotros nos ponemos a ver, cuando nosotros estamos teniendo relación sexual, la manera como nosotros respiramos es la manera consciente. Entonces ahí es donde se activan todos esos procesos de nacimiento. ¿Ok? Entonces, la respiración consciente conectada es algo que te va a conectar con el placer, con el gozo y con el disfrutar de lo maravilloso que tiene nuestras vidas. Y aparte de eso, nos hace conectar entre la energía femenina y la energía masculina. ¿Ok? Porque cuando se conectan esas dos energías, podemos crear proyectos, podemos crear metas, podemos crear bienestar, plenitud, gozo. Entonces, por eso es muy importante aprender, o mejor dicho, desaprender a respirar, porque muchas veces respiramos de una manera no consciente. Entonces, cuando estamos respirando de una manera no consciente, entonces toda esa memoria se instaura y se queda almacenada. Y eso se puede somatizar en una enfermedad, en un trauma, en un problema o en un inconveniente. ¿Ok? Aparte de la respiración consciente y conectada, hay otro tipo de respiraciones que nos pueden ayudar en ese transcurrir de la vida. ¿Ok? Porque la respiración consciente y conectada es construir energía en movimiento. ¿Ok? ¿Por qué energía en movimiento? Porque nuestro cuerpo se alimenta de energía. Y muchas veces nosotros desgastamos nuestra energía ¿con qué? Con los problemas, con el quehacer, con el trabajo, con los traumas, con los pensamientos y muchas veces queda almacenado esa energía. ¿Ok? Entonces la respiración te ayuda a soltar y a liberar. No sé si me están escuchando porque creo que está Carla, se le fue la señal. Sí, estamos escuchando. Volví. Oh, ok, perfecto.
¿Ok? Entonces es muy importante aprender a respirar. ¿Por qué? Porque ese es el que nos va a conectar primero. Volví. Ah, ok. Ok, voy a continuar porque no, Recién volví. lo de cara no se escucha bien, entonces voy a continuar entonces. Entonces, porque es muy importante respirar de manera consciente y conectada, porque ahí es donde nosotros vamos a qué? A cerrar nuestro ciclo, ¿ok? Aquí está preguntando Carlos Carrasco, ¿de dónde proviene este tipo de respiración por la boca y con esta dinámica? Sí. Fíjate que esa respiración proviene de primero de la cultura taoísta, ¿ok? De la cultura taoísta, ¿ok? Después de la cultura taoísta la tomó el tantra, ¿ok? Después hubo un señor que se llama Leonard Orr, que es un señor un californiano, un científico. ¿Ok? Entonces él estudió la cultura taoísta. ¿Ok? Entonces cuando él estuvo en la India, él aprendió a trabajar y a respirar de manera consciente y conectada. Y él comprendió y entendió que cuando se respira solamente por la boca, mucha información y memorias que él tenía de tiempo pasado que no recordaba empezaron a salir a flote. Entonces ahí fue el donde él instauró la respiración consciente y conectada. Ok, Úrsula, la respiración consciente y conectada se hace 20 veces de manera continua, ¿ok? De esta manera, ¿ok? Es un círculo que tú haces de la boca hasta el diafragma, ¿ok? De manera circular, ¿ok? Porque eso va a activar los tres centros energéticos, que es el quinto chakra, el chakra raíz y el chakra emocional. Entonces, cuando nosotros estamos respirando de esa manera, empiezan a salir a flote memorias o acontecimientos que nosotros tenemos bloqueados en nuestro cerebro que no sabemos qué pasó. Esa información muchas veces la tenemos bloqueada y se somatiza en enfermedades y en traumas. Y cuando se somatiza la enfermedad, ahí entran las creencias limitantes. ¿Por qué? Hay que recordar que la respiración consciente y conectada te saca del pensamiento. ¿Por qué? Porque aquí en el cerebro está almacenado todas las creencias limitantes que nosotros obtenemos desde el momento que papá y mamá tuvieron sexo hasta los 7 años. Todo eso lo tenemos almacenado aquí. ¿Ok? Entonces, toda esa información está en el inconsciente. Y cuando nosotros respiramos de esta manera, se activan, como se llaman, memorias uterinas. Ok, Carla, ¿cómo ayuda esta práctica a liberar emociones reprimidas? Ok, no, te va a ayudar muchísimo porque la mayoría de emociones que nosotros tenemos reprimidas se quedan instauradas en nuestro cuerpo. Por eso muchas veces nos da dolores, ay, tengo un dolorcito aquí en la espalda, o tengo un dolorcito aquí en los brazos, o me duele aquí en las piernas. ¿Por qué? Porque hay una energía que se queda acumulada en esa parte del cuerpo. ¿Ok? Entonces, como se queda almacenada en esa parte del cuerpo, queda como si fuera un bucle que no puede salir. Entonces, cuando tú respiras hacia adentro, primero te ayuda a sentir, ¿ok? Primero a sentir. Y segundo, a liberar esa memoria, ¿ok? Porque cuando tú respiras así, se van a disparar esa memoria y se libera todos esos traumas. Y ahí es donde nosotros podemos abordar ese tema y liberarnos de esa energía. Hay que recordar que en el renacimiento no se habla de enfermedades, ¿ok? Porque la enfermedad es un programa, ¿ok? Se llama de desequilibrio, ¿ok? Entonces, cuando tú sueltas ese desequilibrio energético, no es que se va la enfermedad, ¿ok? Pero tú te puedes liberar de ese pensamiento y eso hace que tú tengas una vida fácil y placentera.
Ok, aquí preguntaron, pero no la leí bien. Voy a ver. Sí, están llegando varias preguntas. Bueno, yo dejé algunas por si se pueden ir contestando, pero mira, Úrsula dice, significa algo así, si te da tos cuando empiezas a respirar por la boca y tienes que parar, por eso yo aprendí a respirar por la nariz. Exacto. Y, y Carlos dice, ¿puedes explicar un poco más cómo es el mecanismo, cómo la respiración puede hacer todo esto? Claro, por supuesto. Primero, la tos tiene que ver con qué, con acontecimientos que pasaron en tu sistema familiar que todavía no se han dicho. Pueden ser rabia, procesos de que hubo en el sistema familiar que no se habló, que no se conversó, acontecimientos que se quedaron callados y eso bloquea este quinto centro energético. Por eso muchas veces cuando nosotros respiramos de manera consciente empezamos a toser, porque se comienza ¿qué? A liberar, ¿ok? A liberar esa parte, ¿ok? Esa parte de eso guardado o esa rabia. Todo esto tiene que ver aquí con procesos de rabia del sistema, ¿ok? Entonces, cuando tú respiras de manera consciente, se libera ese acontecimiento y ahí es donde tú puedes abordar ese problema. ¿Por qué? Porque cuando sale a flote esa emoción o esa memoria, ya tú puedes ver qué fue lo que pasó en tu sistema que ocasionó que se tuvieron que callar, que se tuvieron que no expresar y eso repercute mucho en el nivel de la garganta. Y ahí es donde comienza ese proceso de, ¿ok? Entonces, ¿qué hace la respiración? Te dice, ¿sabes qué? Hay algo que ocurrió en tu sistema, puede ser de papá, puede ser de mamá o de más atrás, que no se habló, que no se conversó, que tienes que abordarlo. ¿Para qué? Para que se libere. Entonces, ahí puede ser también ese proceso. O sea, porque yo te puedo preguntar, ¿qué pasó con tu padre cuando eras una niña? Úrsula. Ah, no se corta, ¿cierto? ¿Se escucha bien? Yo estoy con Ajá, audífonos, sí, te escucho bien. ¿sí? Yo aprendí a respirar por la nariz porque, bueno, de hecho tengo asma, estoy con inhaladores, porque si respiro por la boca me ahogo Claro, y por me da mucha supuesto. tos, empiezo a toser, entonces por eso te preguntaba cómo hacerlo, porque yo de manera consciente dejé de hacerlo y aprendí a respirar por la nariz para no andar tosiendo a cada rato porque se me seca mucho la garganta y se me irrita, Sí, me duele. entiendo, por supuesto. Bueno, también se puede respirar inhalando y exhalando solamente por la nariz, También es pero respiración poniendo, sí, consciente. sí, ajá, pero con una intención hacia adentro, ¿ok? Imaginando que esa respiración va a integrar por todo tu cuerpo para que te pueda ayudar. Pero ¿qué pasa? Fíjate que el asma, ¿de dónde proviene? Fíjate que, ¿y cómo fue no qué historia has escuchado de cómo fue tu proceso de nacimiento? Porque el asma proviene de acontecimientos que pasaron en ese proceso de gestación. Mm, fui la hija mayor de la hija mayor, la nieta mayor. Ah, ok, ya. Entonces, y tú eres la mayor. Yo soy la mayor y la primera nieta por el lado de mi mamá. Ok, Y todos me esperaban. Todos están esperando que yo exacto. llegara. Y por el lado de papá, no eres la mayor. No, soy la hija Ah, del hermano del medio, mi papá el del medio. exacto. Ok, perfecto. Ya. Sí, ¿no? Y el asma viene de esa parte de que a lo mejor a tu madre, o sea, tuvo un proceso de miedo, un proceso cuando tú estuviste en la barriga de mamá, la gestación, en un proceso en la cual la inyectaron o algo ahí, y de ahí proviene el asma. Mm. Porque el Yo, asma es no tomar decisiones. ya, yo nací poquito después que se casaron, ellos se casaron en enero y yo nací en noviembre. O sea, mi mamá quedó Ok. embarazada como súper rápido. Ah, ok, sí. ¿Y cómo fue la relación de tu padre con su abuelo? O sea, con tu abuelo. El papá de mi papá, Ajá.
¿Cómo fue esa relación? Eh, Porque eso va viajando sistémicamente. poco recuerdo de eso porque la familia de mi papá era como más retraída, por decirlo de alguna manera, comparado con la de mi mamá, y nosotros hicimos toda nuestra vida familiar basados en la familia de mi mamá. Ah, ok. Íbamos a ver a mi familia paterna, pero poco. Sin ser ofensiva, mis tíos eran raros, entonces no nos sentíamos muy cómodos en la casa de ellos. Mi papá igual empezó a hacer toda la vida sin que fuera una imposición, porque se veía como algo natural. Era lo que yo percibía de niña. Todo en la casa de mis abuelos maternos. Y mi abuelito paterno quedó ciego cuando yo lo conocí ciego. Él Ah, ok. era constructor y no sé si le cayó algo en los ojos o le dio un glaucoma, cataratas, algo así, pero era cieguito. Yo me acuerdo, niña, haberlo visto con problemas a la vista. Y él quedó viudo. Falleció mi abuelita, que pocos recuerdos tengo de ella, porque yo era muy chica. Ok, perfecto. Entonces, fíjate esto, Úrsula. Cuando iban para el lado paterno, no había una buena comunicación. A lo mejor se sentían Mm, ustedes oye, como presionado, como, oye, no queremos ir. Y ahí entra la información, ¿ok? El asma. ya, Ujú. Y fíjate que la respiración consciente y conectada la puedes hacer por la nariz y puedes ya, intercambiarla una vez por la boca y después va como intercalando hasta que logre hacer esa respiración. Yo conozco mucha gente que tiene asma que comienzan así, paso a paso, ¿ok? ya. Después se cansa, pues me respira por la nariz. Después va hasta que el cuerpo empieza a asimilarlo. Porque recuerda que el cuerpo biológico se va adaptando de acuerdo a la información que tú le estás dando. Y eso Ok, te va a ayudar muchísimo. Porque fíjate que el asma también viene a miedos a tomar decisiones. sí. Miedo a tomar decisiones. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace el cuerpo? A mostrar lo que tú no quieres hacer. Y eso no es Mm, tuyo. Y eso no es tuyo, eso puede ser que venga una decisión que tú a lo mejor tuvo que tomar tu padre, tu madre, y tú por esa lealtad tomaste esa información y se convierte en qué? En el asma. mira qué interesante. Me En dejaste el así asma. como Sí. dándole Entonces, muchas vueltas. muchas veces, Úrsula, esos procesos del asma es sentirse que no puedo con la vida. O sea que, oye, esto me está ahogando. Este proceso que yo estoy pasando es muy fuerte para mí. Entonces, es cambiar esos pensamientos en yo puedo con esto. La vida es fácil y placentera. Yo me conecto con la vida y con el placer. Mira, ¿Ok? en relación a eso, dice Angie, yo tuve asma y se le pasó. No, no escuché bien, Angie, porque si quiere Angie que ponga el micrófono y me lo diga Sí, para. eso mejor porque Angie dice que ella Sí, porque tuvo asma y cuando se casó, ok, se tuvo le asma, se pasó. le liberó. Claro, por supuesto, porque a lo mejor eso tiene que ver con una lealtad del sistema de Angie, en la cual eran mujeres que se separaban, o mujeres que no podían entablar una relación, o a lo mejor papá y mamá no estuvieron, se casaron y se separaron. Entonces, Angie, al hacerlo diferente, what, se va la emoción o se va ese pensamiento. No sé qué dice Angie de cómo fue la relación de sus padres. Sí, después que me casé, o sea, me fui de la casa y me fui a vivir con mi marido y se me pasó el asma. O sea, así mágicamente nunca más tuve asma. Y Claro, yo era asmática de tener que necesitar oxígeno y corticoide a la vena y todo eso. exacto. Y fíjate lo que te voy a preguntar, Angie. ¿Tú sentías que en tu casa te sobreprotegían? En mi casa, más que nada, me sentía como
sobreprotegida, claro, Exacto, como que claramente. yo Entonces, en el fondo me sentía como ahogada, parece, como que era muy en mi ambiente en casa era muy controlado. era la energía reprimida que te quería decir, ya basta. ¿Ok? Entonces, cuando tú te vas de tu casa, te liberas de esa rabia, ¿ok? De esa lealtad familiar. ¿Y qué hace la energía? Fluye. Y por eso se va el alma. Es que a mí no me gusta llamarlo enfermedad, porque enfermedad es un programa. Ese es un programa que nos metieron a nosotros aquí. Yo le digo desequilibrio, ¿ok? Entonces tú tenías un desequilibrio, ¿por qué? Porque no te dejaban vivir. Entonces estabas como atrapada y ese era el asma. Sentiste atrapada en tu sistema familiar. Cuando tú lograste salir de esa energía en donde tú tomaste tu vida, ¿qué hizo? Se liberó. Ah, ¿Ok? Se liberó. ¿Ok? Entonces, ahí es para que ustedes vean que muchas veces todos esos procesos que nos pasan a nosotros es porque hay una energía reprimida. Y ahí entra la pregunta de Carlos Carrasco. ¿Por qué es importante esa respiración? Porque esa respiración es la que te va a hacer soltar esa memoria que muchas veces no te dejan vivir. Porque parece mentira. La mayoría de personas que llegan a mis consultas están desconectadas con la enfermedad. Y no es así. Hay que conectarse con la vida. Y eso fue lo que tú lograste hacer, Angie. Cuando tú te conectaste con la vida, ¿qué se fue? La enfermedad. Se fue, ¿ok? Porque hay que entender que la energía no acepta vacíos. ¿Ok? Entonces, como la energía no acepta vacíos, ¿quién ocupa el lugar? La enfermedad. Okay, entonces tú te saliste de ahí, llegó tu pareja, alguien está ocupando ese lugar. ¿Qué hace la memoria de presión? Se liberó. ¿Ok? Se liberó. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es tu trabajo ahorita? Reconciliarte con la energía de papá y con la energía de mamá, porque ellos hicieron eso por el gran amor que ellos tuvieron contigo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde hay que trabajar la parte, y aquí entramos a las lealtades familiares. Trabajar la figura de papá, porque la figura de papá es el que te va a ayudar a concretar proyectos, metas, ideas, a concretar relación de pareja, a concretar todo lo que tú te propongas, conectarte con tu propósito de vida, porque te va a dar la fuerza. Y la energía de mamá es la que te va a dar la fuerza del dinero, de la abundancia, de la prosperidad, de la vida. Entonces, por eso hay que equilibrar esas dos energías. Mira, acá Úrsula dice, ¿podrías explicar un poco más cómo se hace la respiración consciente? ¿En qué pensar mientras respiro? ¿Es necesario? Yo ahí haría la pregunta, ¿es necesario pensar? Eh, Es que el problema es eso, pensar. ¿Ok? Entonces, la respiración consciente y conectada te saca del pensamiento. ¿Ok? Porque hay que recordar, queridas chicas, hermosas chicas, que ustedes son mujeres. ¿Ok? Entonces, como ustedes son mujeres, energía femenina, ustedes no son de pensamiento. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes las mujeres están de pensamiento, como decimos a nosotros aquí en Venezuela, la cagan. O sea, empiezan a ponerla, ¿ok? Entonces, no, ustedes tienen que dejar de estar pensando, ustedes tienen que estar sintiendo. Cuando o ustedes sea, bajan al no es sentir, eso pensamiento, es sentimiento. exactamente. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? No es que vas a dejar la mente en blanco, porque la mente nunca se pone en blanco, nunca, ¿ok? Pero sí dejar que no sea el pensamiento que te instaure el sentimiento. Entonces, cuando lo toma el corazón, ahí es donde todo comienza a fluir. ¿Por qué? Porque es energía en movimiento. Qué ¿Okay? maravilloso. Y la energía en movimiento es la activación de la energía Kundalini, ¿ok? Que son los 7 centros energéticos o los 7 chakras que están aquí atrás, ¿ok? Entonces ahí se activa todas esas memorias, ¿ok? Porque ¿qué pasa? Hay 3 grandes robadores de energía, ¿ok?
El primero, el de la garganta, que es el del asma. ¿Ok? Eso es un desgaste de energía que nosotros tenemos cuando guardamos, cuando no decimos lo que queremos. ¿Ok? Cuando gastamos toda esa energía en cosas que no son prioridades. ¿Ok? La tercera es el corazón. ¿Ok? En los sentimientos, en las emociones. Y el tercer proceso que roba mucha energía es la parte sexual. Entonces, en esas tres partes es donde nosotros gastamos la energía. Y cuando tú activas la respiración consciente y conectada, tú te liberas de todas esas creencias limitantes que tiene que ver con la parte sexual, con la parte del corazón y con la parte de la garganta. Y nos liberamos de muchas cosas que muchas veces nos desconecta con el placer, con el gozo, con el disfrutar. ¿Por qué? Porque la mayoría de crecimiento, de pensamientos o creencias limitantes que nosotros tenemos viene del segundo chakra, que es del chakra sexual. Entonces, cuando nosotros tenemos bloqueado el chakra sexual, dejamos de ¿qué? De conectarnos con el gozo y con el placer. Ah, pero ¿qué pasa? Muchas veces nos vamos para la parte biológica. ¿Okay? Entonces, no, tenemos que irnos para la parte energética, para conectarnos con la creatividad, porque sexo y creatividad es lo mismo. Cuando tú dices que yo tengo, oye, yo no estoy creando, es porque tienes la energía sexual bloqueada. Bueno, yo ahí podría acotar que el chakra garganta también es creadora porque es en la creación de la comunicación, de la palabra. El Y el chakra, verbo. claro, y el chakra sexual vendría siendo ya con la creación biológica, con la creación física, pero a la vez, si es energía, también estamos bajando la energía o canalizando la energía también para poder crear. Y ahí entendería el círculo de la respiración o la kundalini que va de En chakra. manera circular, ajá, en manera continua. ¿Ok? Porque ¿qué pasa? Para las mujeres, cuando tienen el chakra sexual bloqueado, ¿a dónde repercute? En la garganta. ¿Ok? Fíjate, cuando ustedes tienen el segundo chakra bloqueado, repercute en la garganta. A nosotros los hombres no. A nosotros los hombres, cuando tenemos el segundo chakra bloqueado, repercute aquí en el sexto chakra. Por eso nosotros los hombres nos tragamos mucho nuestras emociones. Nosotros no sabemos expresar nuestras emociones. Y la manera de nosotros liberarlo es en la parte sexual. Ustedes no. ¿Y cómo liberamos nosotras? Bueno, lo que ustedes liberan mucho la energía sexual hablando. Por eso ustedes hablan mucho. Por eso las mujeres Por hablan eso mucho. mareamos a los hombres. Exactamente, sí. Por Ay, eso. ¿y Cuando cómo ustedes ven que están hablando, respiren. Ya va. Me respiro, me conecto con lo que yo estoy sintiendo, con el gozo. Ahora veo cuáles son mis prioridades, cuáles son mis metas, porque cuando ustedes están hablando mucho, no ven las oportunidades que trae la vida para ustedes. Y eso es matemática. Con eso no quiero decir que ustedes no hablen, no, no. Es bueno que ustedes se expresen, ¿ok? Pero cuando ustedes aparecen unas ametralladoras, epa, ya va. El segundo chakra lo tengo bloqueado. Angie, ¿quieres hablar? ¿Quieres decir algo? Abre tu micrófono. O Úrsula, no sé si quieres decir algo. Aquí puede aprovechar. Quería preguntar el ejercicio de la respiración consciente, porque uno cuando empieza, a mí meditar me cuesta porque la mente se me arranca. La meditación consciente que tú propones es, ¿cuánto recomendarías hacerlo tú? ¿Cuántas veces al día? ¿Por cuánto tiempo? Como para ir sistematizando un poco Sí, para comenzar, yo recomiendo 20 veces diarias. Poco a poco, no es que va a estar, no, poco a poco. Hasta que tu cuerpo te lo indique. ¿Ok? Por ejemplo, haces tres. Empiezas a toser, descansa y después haces 3 más. ¿Ok? Hasta que vas instaurando esa parte. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres de hábitos.
¿Ok? Entonces, ¿cuál es el hábito que tú tienes ahorita? No respirar por la boca. O sea, tú misma te has instaurado ese hábito. ¿Ok? Entonces, la única manera de cambiar ese hábito es que tengas disciplina y constancia, pero hazlo paso a paso. Comienza con pocas respiraciones Ya, para que tú poquito veas que hasta después tu completar cuerpo se 20. va a estar adaptando. Ajá. Para que tú Ya. veas que tu cuerpo se va adaptando. ¿En algún momento se me debería pasar la tos? Sí. Ya. De hecho, ahora por Ujú. eso estoy tomando tecito porque siento la garganta irritada Claro, por pa- supuesto. para poder hablar y no estar tosiendo. Además Exacto. que estamos en pleno invierno acá en Chile, en Venezuela no. Claro, también. Sí, no, aquí Mm, nosotros tenemos un clima muy estable, ¿ok? Pero Acá nos fíjate, afecta más, entonces por eso sí, también sí, sí. claro. Pero tú sabes que te recomiendo que hagas, en vez, como te cuesta respirar por la Mm, nariz, por la boca, ponga a respirar al cuerpo, ¿ok? ¿Cómo respirando al cuerpo? Con meditación en movimiento, ¿ok? Por ejemplo, con este ejercicio te va a ayudar muchísimo, ¿ok? ya. ¿Ok? ¿Por qué? Porque activando energía, ¿ok? Entonces muchas veces cuando nos cuesta mucho respirar, cuando uno comenzamos a hacer este tipo de movimiento o Ujú. O moviendo la cadera, eso ayuda muchísimo. sea, O- concentrarse solo en ese ejercicio, Es porque la mente solamente, igual como que, claro, ajá, así, así, ya, así, solamente, así. Es ya. más, te recomiendo que antes de ducharte agarre una almohada y caele a golpe. Ta, ta, ta. Porque lo más seguro es que hay una rabia ahí acumulada. Mm. y eso es para todos los casos, Nelson. No, no, Rabia. no, no, no. Ajá, no, no todos los casos, porque estoy percibiendo algo en ella, ¿ok? Ah, ok, ok, ok. En Por algo eso, en mejor ella. para aclarar. Entonces, esto sería puntual para Úrsula, Más pero puntual. también en el caso de temas de asmas. Exactamente. El asma no, no que se va, pero va a mejorar cuando comencemos a respirar de manera consciente. Ok. ¿Ok? Pero Y sí con te respecto, recomiendo, ajá, dime, dime. es que me resonó con lo que dijiste con el tema de los hombres. Que los hombres, si puedes explayarte un poco más con respecto, lo que pasa es que ahora los hombres no se conectan, pero después ven la grabación y sí les interesa. Entonces me gustaría que te explayaras un poquitito más en la energía sexual de los hombres, eh, con respecto a la respiración consciente. Claro, y más que todo a nosotros los hombres, porque fíjate algo, nosotros somos de concreción, de proyectos, de metas, ¿ok? Entonces, cuando nosotros tenemos nuestro segundo chakra bloqueado, entonces vivimos dispersos, ¿ok? Entonces, ahí es donde estamos, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y a la hora de la chiquita no hacemos nada. Entonces, cuando nosotros estamos en ese proceso es porque tenemos la energía masculina baja, y entonces estamos más energía femenina. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros tomamos la fuerza masculina, ahí es donde nosotros podemos integrar primero la fuerza y lograr nuestro objetivo. ¿Ok? Entonces, la respiración consciente y conectada primero nos ayuda a no desgastar esa energía sexual, porque a nosotros se nos hace muy fácil desgastar esa energía sexual. ¿Ok? Porque nosotros somos de vista. ¿Ok? Nosotros somos de vista. Nosotros vemos algo y de una vez empezamos a gastar esa energía. En cambio, ustedes no, ustedes son de escuchar. ¿Ok? Ustedes son de escuchar. Entonces, muchas veces nosotros los hombres vivimos dispersos por esa energía. ¿Ok? Porque estamos más femeninos y no estoy hablando de homosexualidad ni nada de esto, sino que No, tenemos no, más la de energía. energía masculina y energía Eh, femenina que todos es, tenemos, pero exacto. lo que hay que equilibrar en cada género. Claro, por supuesto. Entonces nosotros los hombres tenemos que tomar esa fuerza. ¿Ok? Entonces muchas veces nosotros atraemos mujeres con energía yang, con energía masculina. Entonces, ¿qué hacen? Muchas veces nosotros nos ponemos los femeninos. O sea, entonces ahí entran esos inconvenientes en las relaciones de pareja. ¿Por qué?
porque se intercambian los roles. Y cuando se intercambian los roles, nosotros los hombres perdemos nuestro norte, perdemos nuestro rumbo, entonces andamos como perdidos. ¿Ok? Entonces, en la parte sexual, fíjate esto, nosotros somos muy miedosos, nosotros los hombres. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que sacar la fuerza para trabajar esa parte. ¿Por qué? Porque hay esa creencia de que nosotros pensamos solamente en el sexo y no es así. No es así. Piensan más las mujeres en sexo que nosotros los hombres. Y no se dan cuenta. Interesante. Yo pensé que era al revés. No, no es al revés. No, te tengo una mala noticia, Carla, no es al revés. Ya saben, chicas, cuidadito, cuidadito. Sí, porque fíjense, por ejemplo, viene un hombre, la invita a salir de una vez, este va que quiere tener sexo conmigo. ¿Quién está pensando en el sexo? O este me tiene por esto, o aquello me tiene por esto, o esto me tiene por esto. Por esa creencia limitante. Por eso ustedes están más bloqueados en esa parte. Ya. Entonces, acá viste un ejemplo de los hombres para poder ayudar, desbloquear y también canalizar su, Exacto. equilibrar la energía. Exactamente. En las Porque mujeres, si puedes hacer un resumen, cómo equilibrar nuestra energía. claro, a ustedes, ustedes son multiorgásmicas, ¿ok? Multiorgásmicas, ¿por qué? Porque ustedes pueden hacer muchas cosas a la vez. Ustedes pueden, por ejemplo, ustedes pueden leer un libro, atender al muchacho, atender a la pareja, mandar mensajes. Ustedes tienen esa capacidad de hacer varias cosas a la vez. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces las dispersan. ¿Por qué? Porque tienen excluido la energía masculina. ¿Okay? Todo tiene que ser integración. Entonces, cuando ustedes ven que está muy dispersa, ahí es donde ustedes tienen que trabajar la energía masculina. ¿Okay? Porque la energía masculina es la que va a decir, ¿sabes qué, Carla? Tu prioridad ahorita en este momento es aquí. ¿Okay? Entonces, ahí la va a ayudar a que ustedes tomen la fuerza para lograr su propósito de vida. Por eso es muy importante comprender que nosotros requerimos de la energía femenina y ustedes requieren de la energía masculina. ¿Por qué? Porque aunque son dos energías muy diferentes, se requieren entre sí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque fíjate esto, cuando la energía femenina y masculina se une, creamos. Si creamos vida, podemos crear proyectos, podemos crear bienestar, podemos crear salud, podemos crear muchas cosas. Por eso es muy importante trabajar esas dos partes, masculino, femenino, papá, mamá, luz, oscuridad, como lo quieran llamar. Wow. Y cómo, aparte de la misma respiración, ¿qué otros ejercicios recomiendas como para poder acelerar o hacer bajar toda esa energía para poder materializar? Sí, fíjate que O el co-crear, no sé, o psicomagias, sí, no no, no, sé. no, no. Lo más recomendable para equilibrar y conectar la energía femenina y masculina es como es trabajar la relación que nosotros tuvimos con nuestros padres. ¿Ok? Porque hay muchos guardados que el inconsciente instaura con nuestros papás y con nuestra mamá, que lo que hace es bloquear esa energía. ¿Ok? Entonces, es reconciliar lo que papá y mamá tuvieron como misión procrearnos hasta ahí. Pero ¿qué pasa? Que nosotros somos unos seres muy arrogantes que queremos ser más grandes que nuestros padres. Y ahí entra el desorden sistémico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando queremos ser más grandes que nuestros padres, nos convertimos en nuestros abuelos. Entonces, cuando nosotros nos convertimos en nuestros abuelos, hay un desorden en el sistema y ahí es donde nosotros perdemos la energía femenina y la energía masculina. Mm. No, estaba viendo las preguntas, entonces volver a repetirte, ¿cómo mantener esta conciencia respiratoria en medio del caos o el estrés cotidiano? Claro, muchos conceptos.
errado que nosotros tenemos. Por ejemplo, la palabra caos. ¿Ok? Fíjate que la palabra caos significa destrucción de lo que está mal hecho. Fíjate esto, destrucción de lo que está mal hecho. Entonces, el caos es un aliado que llega a nuestras vidas para decirnos, ¿sabes qué, Úrsula? ¿Sabes qué, Carla? ¿Sabes qué, Angie? Como tú lo estás haciendo en este momento, no es como debes hacerlo. ¿Ok? Entonces, muchas veces el caos llega a nuestras vidas para mostrarnos que algo estamos haciendo mal. ¿Ok? Entonces, bienvenido al caos. ¿Ok? Entonces, la respiración consciente y conectada te hace reconectar con ese caos. ¿Para qué? Para que tú ordenes ese caos. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que el caos es un ángel que llega a nuestras vidas para mostrarnos que algo estamos haciendo mal. Me recuerda que hay dentro de los 72 nombres de Dios, hay un nombre que dice ver el orden detrás del caos. Exactamente. Lo que pasa es que nos han hecho creer que el caos es malo, que la crisis es mala, no, ando en crisis, no. Esos son grandes aliados de nuestras vidas, porque la palabra crisis significa oportunidad, ¿ok? Oportunidad de arreglar ese caos. Fíjate lo bonito de esto, de los conceptos que nosotros tenemos errados, ¿ok? Entonces, ¿por qué la respiración consciente te hace conectar con la vida? Porque te saca del pasado y te saca del futuro y te conecta con el presente. Entonces, muchas veces nosotros vivimos en modo ilusión. ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tengo? ¿Qué me gustaría hacer? Entonces, vivimos en un modo ilusión. Entonces, viví en la realidad. ¿Cuál es la realidad? Hoy, qué es lo que tengo, qué es lo que soy, hacia dónde voy y qué es lo que yo quiero para mi vida. Entonces la respiración consciente te hace conectar con el aquí y el ahora. Y eso es muy importante, porque parece mentira. Nos encanta estar montado en la máquina del tiempo. No sé si vieron la película Volver al Futuro. ¿Okay? Nos encanta estar montado en esa máquina. Entonces vivimos en el pasado o vivimos en el futuro. Entonces dejamos de vivir en el presente. Mira, volviendo a eso, Úrsula dice, uff, ¿y cómo salimos de esta rueda de hámster con la respiración consciente? ¿Cómo salimos? Porque la respiración te hace ver cuál es tu realidad. ¿Ok? ¿Cuál es tu realidad en este momento de tu vida? Y perdóname si te terapeo, tienes que reconciliarte qué pasó con tu padre. O sea, es un Ah, trabajo, cada Mm, persona tiene que trabajar con papá y mamá exacto, siempre. ¿ah? Porque esa rueda en donde tú estás atrapada es la relación que tú tienes con tu padre o ¿Y que cuál es la tuviste con tu influencia padre. y cuál es la influencia del nacimiento cuando naces por cesárea o por parto natural? Porque esa es nuestra primera respiración. Entonces, Exacto, eso repercute muchísimo. ¿Por qué? Porque depende de cómo fue nuestro tipo de nacimiento, eso va a repercutir en nuestro día cotidiano. ¿Ok? Por ejemplo, una persona que haya nacido por cesárea, lo más seguro es que en el transcurrir de su vida va a dejar los proyectos a media, porque no cumplió con su objetivo final. O va a querer todo rápido, o sea, no va a tener paciencia para conseguir las cosas. O una persona que haya nacido por force, entonces va en el transcurso de su vida, va a conseguir todo luchando. O sea, la única manera de conseguir la cosa es luchando, porque no fue que, no, como nació por force, entonces está desconectada del gozo y del placer. Y ahí entra lo del asma. La mayoría de personas que nace del asma es porque hubo el cordón umbilical. ¿Ok? Estuvo en un proceso de nacimiento con el cordón umbilical. Y ahí, cuando está en ese proceso, queda instaurada la memoria. ¿Ok? mira, acá hay otra O, pregunta, ajá. dice, y si la cesárea y venían de nalgas, por otra posición? Ok, ese tipo de persona siempre anda buscándole la contraria a todo. Ok, quiero hacer esto, voy a hacerlo distinto. Voy a tomar una decisión, voy a hacerlo distinto.
¿Ok? Entonces, por eso es muy importante comprender de cómo fue tu tipo de nacimiento y ahí entra la respiración consciente. ¿Ok? Porque cuando tú respiras de manera consciente, tú puedes transformar esa memoria. ¿Ok? Y hace ese nacimiento un gran aliado. Y esta son, bueno, a mí me gustaría saber cómo aprendiste esta técnica y cuántas sesiones tú recomiendas hacer para poder, ¿se puede trabajar distintas cosas con esta respiración consciente? Claro, lo que pasa es que las consultas no son por tiempo, porque hay personas que en una sola consulta resuelven. Ya vi dónde estoy y resuelven, pero hay otras que son de proceso. ¿Ok? Entonces, fíjate, en mis consultas, por ejemplo, la primera parte yo trabajo el orden sistémico, que es la parte de las constelaciones familiares, para ver dónde estás atrapada, cuáles son esas lealtades familiares, cuáles son esos procesos que se están repitiendo, cuáles son esos excluidos del sistema que hay que integrarlos. Y ahí yo trabajo en la primera sesión. En la segunda sesión, yo trabajo las creencias limitantes y la mentira personal, que me voy más en lo más profundo del inconsciente. ¿Okay? Si las personas quieren seguir abordando, en la tercera consulta trabajo la parte sexual, porque esa es la parte más importante que nosotros debemos trabajar a nivel terapéutico. ¿Por qué? Porque ahí es donde está almacenado la mayoría de nuestros traumas. ¿Ok? Porque hay mucha gente que dice, no, que yo nunca fui abusada. A mí nunca me tocaron. Ajá. Pero resulta ser que cuando era una bebé, resulta ser que mamá estaba ocupada, llegó papá y se orinó, se hizo pupú, llegó papá y la limpió. Eso queda instaurado algunas veces con un abuso. Entonces, muchas veces eso hay que trabajarlo. ¿Ok? Eso se llama memoria justerina. ¿Ok? Y después vamos trabajando la relación que tengo con el dinero, mi propósito de vida, las máscaras de mi sistema familiar, psicomagia, todo depende del proceso. Uy, qué fuerte. No, pero fíjate que aunque se ve fuerte, es muy cristalino. ¿Ok? Es muy cristalino. ¿Ok? Es Porque de parece catarsis, mentira. de Sí, limpieza, de ajá, exacto. Ajá. Porque es doloroso, sí es doloroso, pero es más doloroso no salir de esa matriz. Porque sí, vamos a estar repitiendo círculo vicioso. exacto. Entonces estamos repitiendo, ¿por qué será que a mí me está pasando esto? Porque hay algo que no has reconciliado. ¿Por qué será que yo traigo que llega un trabajo y se me va? Por todos estos procesos de lealtad que nosotros no hemos abordado. La otra consulta, ¿esto también te ayuda para depresiones, Sí, epilepsia? claro. Claro, es que todo proviene de atrás. ¿Ok? Recuerda que la enfermedad Parkinson, es un programa que va viajando de generación en generación. Se llama ADN sistémico. ¿Ok? Entonces, muchas veces la depresión viene, ¿por qué? Porque a lo mejor hubo un abuelo que pasó por un proceso muy fuerte. ¿Ok? Entonces, pero eso lo dejaron así. Ah, entonces viene un miembro del sistema, pues en esa lealtad toma la depresión. ¿Por qué? Porque la depresión, Carla, es viajar hacia el pasado. ¿Ok? Entonces, cuando tú viajas hacia el pasado, ahí entra la depresión. Porque ¿qué significa la depresión? Un depredador en acción. Eso significa la depresión, depredador en acción, o sea, te va comiendo. Y la ansiedad viene del futuro. Cuando estamos pensando mucho en el futuro, ahí entra la ansiedad. ¿Okay? Entonces, la epilepsia proviene de qué? De procesos de esquizofrenia del sistema familiar que hay que integrarlo en nuestro sistema. uy. Chicas, ¿hay más consultas? Angie, Úrsula, Carlitos pidió, se disculpó porque se tuvo que retirar. A mí me gustaría saber si con más particular esta consulta, que uno como mamá hasta dónde puede llegar para ayudar a los hijos. O hasta qué Bueno, edad también poder ayudar a los hijos exacto, energéticamente hablando.
ahí te puedo hablar de qué edad tienen ellos. 20, 2002, 23. Ok, entonces ahí te pregunto, 23 ¿cuándo años. vas a soltarlo? Porque ahí entra la ayuda que no ayuda. Muchas veces las madres por querer ayudar a los hijos no dejan que ellos evolucionen. Entonces muchas veces hay que dejarlo que ellos toquen piso para Cortar que el ellos cordón. cortar el cordón umbilical. ¿Cómo puedes apoyarlo? Escucharlo. Ya. Escucharlo. Porque ¿qué pasa? Por los procesos. Ahí entra la ayuda que no ayuda. Porque me han llegado madres, ay, yo quiero mi niñito, que yo quiero que el mejor, ¿cuánto tiene, qué edad tiene el niñito? 20 años. No, no, primero déjalo crecer. Segundo, él tiene que vivir un ciclo, ¿ok? Entonces nosotros no somos quien para cortar ese acontecimiento. ¿Okay? Entonces muchas veces nosotros le cortamos nuestras alas a nuestros hijos por querer algo que nosotros queremos, pero ellos tienen que vivir un proceso. ¿Ok? ¿Y qué problemas tienen ellos? Úrsula, si quieres contar también, si se puede. Son mellizas. Ah, son mellizas. Mm. ¿Y en qué lo afecta eso a ella? No, hubo un antecedente de la causa nomás que son mellizas y están con problemas de ansiedad y esas cosas por la Sí. universidad. Tú Y sabes uno que como ahí es mamá bueno saber, Úrsula, es bueno saber cuál es la mayor y cuál es la menor. ya, ¿Ok? Ajá. También ver si hay abortos en tu sistema, si tú tuviste abortos también. no, ¿Ok? O pérdidas. que yo sepa no. Sí. Porque, ¿qué pasa? A lo mejor no están ocupando su lugar y su espacio. Y eso se Ya. ve mucho en las mellizas, ¿ok? Porque están intercambiadas. Entonces, cuando están intercambiadas, de su lugar y espacio pierden fuerza. Entonces, una mira el pasado y la otra mira el futuro. Y ¿Y cómo venían de se nalga. soluciona eso? Ahí habría que hacer un trabajo de constelación familiar para ver en Mm. qué oposición. Pero tú sabes quién Aprovecha, nació primero y quién sí, nació. sí, porque el médico me lo dijo. Mm, Y le pusieron la hora de nacimiento, que fue de 1 minuto de diferencia entre una y la exacto, otra. ¿no? Todo eso repercute mucho. Podrías aprovechar de pasar el dato para hacer una consulta particular, cómo ubicarte después. Sí, no, es que En el afiche está el Instagram y también te puedo dar el teléfono. sí, Vale, no, no, fíjate que muchas veces las mellizas entran en una lealtad tan grande que no las dejan vivir, ¿ok? Porque yo estoy mal, yo también estoy mal, ¿ok? Yo estoy bien, yo estoy bien, ¿ok? Entonces, lo que hay es que ver cuál es la que es más vulnerable, ¿ok? Al saber cuál de las dos es la más vulnerable, esa es la que primero hay que trabajar o ya. ayudar. ¿Ok? Porque yo te puedo preguntar, o sea, si tú tuviste problemas, no, perdón, no, problemas no, inconvenientes con tu padre, ¿cómo es la relación de ella con su padre? ¿Con el mío o con el de ella? No, con el de ellas. Ajá. Yo encuentro que buena. Sí, hay que revisar, Mm, hay que revisar, porque si no es con él, es contigo. yo creo. Ajá. Y entonces ahí entra una lealtad. Yo tengo problemas con mi papá, yo lo hago, mamá, yo lo hago por ti. Entonces dejan de ocupar su sitio porque ellas son hijas tuyas, no mamá. A lo mejor hay una de ellas que te quiere mandar, haz esto, haz lo cuyo, tienes que estar pendiente de ti y todo eso. Sí. Sí, Exacto, voy a entonces se tener que convirtió cortar ahí. exacto, se convirtió en tu mamá. Entonces, al convertirse en tu mamá, pierde su lugar.
Y ahí, y recuerda lo del vacío, hay un vacío. ¿Quién Sí, viene eso a me ocupar el quedó dando vacío? vuelta. Sí. Ujú. Hay un vacío. Ujú. Entonces ahí entra el orden sistémico, porque eso también repercute mucho. ¿Ok? En integrar los abortos, las pérdidas, todo eso hay que integrarlo al sistema. Ya. Y aparte el padre no tiene otros hijos. Sí, Bien, sí. Entonces hay que ver qué números son ellas. ¿Ella qué números son de papá? 3 y 4. Ajá. Pero ella dice que son la mayor. Conmigo. Exacto, ajá. Pero al decir que son la mayor, entonces, fíjate, se brincan. Ella tiene que decir, yo soy la tercera y la cuarta la menor. Porque el primero es Pero papá. sería... Ah, El primero es papá. Cuando trabajen ella es papá. Ahora, cuando tú trabajes con terapia, ahí sí entran ellas las mayores tuyas. Pero para tus hijas, el primero es papá. Ya. Entonces, y ahí siempre, entran lo que... siempre va a ser así porque, por ejemplo, hay otros casos que la madre fue mamá primero y después el padre tuvo a los hijos. No, sí, no, hay que integrarlo. Todo eso hay que integrarlo. ¿Ok? Ya. Entonces, en la constelación, fíjate que si tus hijas trabajan, hay que integrar a la mamá de las hermanas o de los hermanos, porque también Mm, pertenece Al sistema. al sistema. mm. Bueno. Para que no estén repitiendo todo eso. ¿Por qué? Porque a lo mejor va a repetir algo de esa parte. Y de las dos, ¿cuál se enferma más? Están como a la par. Están a la par. Ajá. ¿Y qué Mm, síntomas tienen? Ansiedad en este momento. Ah, sí, sí, sí. Lo que tienes que ver Crisis de pánico. sí, ¿no? Y eso tiene que ver con, ¿y cómo fue su nacimiento? Cesárea. Ah, Y de nalguita. ajá. Ahí misma te está dando la respuesta. Y yo De tienen que de lo trabajarlo. que comentaste anteriormente. Ajá. Vas a tener que Sí, revisar el video y sacar conclusiones. Sí. exacto. Ujú. No, y terapia particular. Así como Y, vamos. ujú, exacto. Y no compiten entre sí. Sí, Sí, que claro. Sí, porque hay un desorden ahí. sí, exactamente. Nelson, y para trabajar la abundancia y la prosperidad familiar. Ahí se va directamente a la relación con mamá. Uy, Directamente con mamá, porque la abundancia, la prosperidad viene con mamá. Porque muchas veces, no, yo tengo una buena relación con mamá. Ajá, ¿qué pasó con mamá y la abuela? Entonces, eso va viajando. Porque fíjate, abundancia, abuelas. Fíjate, la abundancia viene de las abuelas. Entonces, la abuela paterna tiene que ver con la profesión, con lo que tú estudiaste o con lo que tú haces. Y la abuela materna tiene que ver con la manera que tú consigues el dinero. Imagínate cómo repercute eso en nuestras vidas. y en ¿Eh? la respiración consciente hay algún tipo, bueno, en este caso de meditación, de poder bendecir, de poder perdonar, algunas palabras u oraciones, gatillos, no sé, que No, puedas. sí hay, pero habría que trabajar las creencias limitantes. A ver qué creencias limitantes hay del dinero. Porque yo te puedo decir querida Carla, ¿qué escuchaste tú sobre el dinero cuando eras una niña? De todo, bueno, malo. Esa- exacto. Entonces, eso queda instaurado. ¿Ok? Entonces, ahí es donde hay que trabajarlo. Ese malo, trabajarlo con qué? Con abundante, con prosperidad.
O sea, es cambiar esos pensamientos y creencias limitantes y transformarlos en positivos. ¿Por qué? Porque el cerebro está diseñado ¿para qué? Para crear. Entonces, una pregunta, por ejemplo, si yo te digo a ti, ¿qué llega a tu mente si yo te digo la palabra avión? Vacaciones, Ajá. volar, Sí. Y si te digo la salidas, palabra, por ejemplo, te digo la palabra azul, ¿qué te llega? eh, sanación, curación, Ajá, sí, ajá, cielo. ajá, ajá. Ahora, ¿qué pasa cuando te llega la palabra malo? ¿A dónde repercute? Con el dinero, porque crea el cerebro. Mm, Entonces, es transformar las creencias limitantes en positivo. interesante. Bueno, en honor al tiempo y Sí, para ir sí. cerrando, quizás darnos ahí un pequeño, o qué más quieres compartir para poder agregar también un resumen o ir cerrando, no sé, lo que nos quieras compartir. Ok, ante que todo, primeramente agradecido y honrado por tu invitación. De verdad me siento muy contento, muy feliz. A las personas que van a ver este espacio en diferido, hay una palabra que me encanta mucho, es que nosotros estamos diseñados y hechos para renacer. Por eso esto se llamó el arte de morir para renacer. Nosotros estamos diseñados para renacer. ¿Ok? Y la manera de renacer es transformando esas creencias limitantes, cerrando ciclos. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos una vida fácil y placentera, porque nosotros estamos creados para ser felices y para ser eficaces. Eso es nuestro propósito de vida. Lo que pasa es que muchas veces cuando nos dicen propósito de vida nos vamos, voy a salvar el planeta, voy a salvar las ballenas. No, no, no. Nuestro propósito de vida es ser feliz. Y eso hay que demostrarlo con qué? Mirando hacia adentro, transformando y liberando. Y bueno, y feliz y contento de compartir con ustedes. Ay, muchas gracias. Mira, yo para ir cerrando, eh, encontré algunas frases con respecto a la respiración. El aliento es la luz del alma hecha movimiento. Cada Exacto, respiración consciente es una chispa que enciende el árbol de la vida en nuestro interior. claro, es que la respiración Respirar, es la chispa. sí, respirar con conciencia es despertar la luz de la Insof o de la divinidad en cada célula. Y cuando respiras con conciencia, la luz divina respira contigo. Muy bonito. Sí, sí, es que la respiración, Carla y Úrsula, es el idioma universal, porque tú no escuchas, no, aquel respira chino, o aquel respira ruso, o aquel respira americano, no, no. Todos respiramos igual. Entonces, cuando nosotros respiramos, nos conectamos directamente con quién? Con el gran creador, con el universo. Entonces, respirar es lo que nos conecta con la vida. Por eso no nos enseñaron a respirar. Y muchas Mm, veces vivimos de manera automática, porque no sabemos. Bueno, para ir cerrando, entonces, muchas gracias, Nelson, por compartirnos estas herramientas profundas y sencillas a la vez. Creo que son sencillas, no sé para el resto. Y que respirar conscientemente es un acto de presencia, también Exacto. un gesto de amor propio, creo yo, y también una llave para transformar nuestro estado emocional y energético. Em, Siento que cada respiración puede ser un puente hacia el alma, la claridad y estar, como decías tú, en presente, estar aquí y ahora. Así que los invito a todos a seguir explorando, a practicar y sobre todo a respirar con intención. Creo Exacto, que eso siempre, es siempre hay todo. que respirar con una intención. Ujú. Así que Bueno, muchas gracias. Bueno, dejo abierto, si quieres volver, podemos tocar más temas. claro, por supuesto, podemos hablar de runas, psicotaró, podemos hablar de otras cosas.
Y ya, no nos tientes porque también todas esas técnicas, bienvenidas sea. Claro que sí, claro que sí. Bueno, si quieres dar algún tipo de bendición, bueno, yo sé que siempre estás Bueno, con oráculos por ahí para el grupo. bueno, vamos a sacarte dos oraculitos, dos runas. Las voy a sacar en carta para que, ok, ok. Ya, La Ursula. primera runa que todo es maná. ¿Ok? Esta Guau. runa te hace conectar con la divinidad, con la chispa divina, en confiar, ¿ok? En abrir los brazos hacia la abundancia y la prosperidad, en creer en ti, ¿ok? En trabajar los 7 centros energéticos, ¿ok? En trabajar la parte mental, la parte física, la parte emocional, pero también la parte espiritual. Es la conexión divina con el Ser Supremo, ¿ok? En dejar de buscar afuera lo que puedes buscar adentro. Y la runa Tigua, que tiene que ver con la fuerza, el león, ¿ok? Con esa gran fuerza, Ah, esa territorialidad en la familia, ¿ok? En tomar la fuerza para concretar proyectos, metas, ideas, tomar la fuerza para crear tu propósito de vida y ayudarte, ¿qué? En la parte espiritual. maravilloso, maravilloso. Bueno, para todos los que vean la grabación, bendiciones a todos y muchas gracias, gracias, de verdad. Okay. Una muy buena noche. Que Gracias, estés bien. gracias. Chao, chao. Chao. Y ahí dejé de, espera, de tener grabación. Sí, ¿estás seguro que ya se